Este webinar que vamos a dar hoy sobre preparación de propuestas de I+D+I. Este webinar, que tiene una duración de 1 hora, lo va a impartir nuestro compañero Alejandro Ramos. Y simplemente decirles que, como ya saben, porque lo digo porque se pueden apuntar a otros webinars de la misma línea, esto es una serie de 6 webinars que tocan todos temas relacionados con los proyectos europeos y la preparación de propuestas. Ya Igor Suárez dio una charla sobre elementos clave para la evaluación de las necesidades de innovación. Luego nuestra compañera Candela García explicó las herramientas para la identificación y selección de programas de financiación de la innovación. Hoy tenemos a Alejandro Ramos, que va a explicar la preparación de propuestas para la financiación de proyectos. Y nos quedarían en próximas semanas, son los jueves, como ya veis, el 11 de abril, recursos para la identificación y selección de socios y proveedores para la innovación. El 18 de abril, procesos y protocolos de evaluación de propuestas de innovación. Y acabaríamos con un webinar el 25 de abril, que serían los primeros pasos y claves para la gestión de proyectos cofinanciados públicamente. Os podéis apuntar a estos webinars, igual que lo habéis hecho al que estáis atendiendo hoy, y también comentaros que hay otra serie de webinars, estos relacionados con las Open Calls europeas, que tiene que ver con cómo podemos encontrar estas Open Calls y presentarnos de forma con posibilidades de financiación. Y serían 4 webinars que vamos a dar en el mes de mayo, desde el día 9 hasta el día 29, y que tocarán temas como la introducción a la financiación europea en torno a las Open Calls, la identificación y selección de Open Calls aplicables a mi empresa, preparación de propuestas a Open Calls y acabaremos con la justificación de proyectos a través de Open Calls. Entonces, bueno, invitarles a que vean el webinar, compartan el webinar de hoy con Alejandro Ramos y que tengan en su agenda la posibilidad de atender a estos otros webinars que creemos que pueden ser muy interesantes. Yo, sin más, detengo mi pantalla y Alejandro Ramos, te dejo la presentación. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Voy a empezar compartiendo la pantalla para que puedan ver la presentación. Bien, como bien ha dicho Antonio, este webinar pertenece a una serie de webinars en la cual hoy nos vamos a encargar de explicar cómo se prepara una propuesta para la financiación de proyectos. Entonces, vamos a ver un contenido que empezamos con la introducción, lo que tenemos que saber antes de la presentación de la propuesta, cómo se prepara una propuesta, cuáles son las situaciones comúnmente negativas a la hora de presentarlas y unas conclusiones para finalizar el webinar. Bien, para introducir hay que tener como presentación unas consideraciones a tener en cuenta, ¿vale? Analizar detenidamente los términos de la convocatoria. Esta me parece que es la parte más fundamental. Hay que saber leer perfectamente cuál es la convocatoria a la cual nos queremos presentar para tener en cuenta cuáles son los requisitos y las especificaciones que nos van a plantear, porque no todos los programas son iguales, con lo cual no todas las convocatorias van a ser iguales ni van a estar proyectadas de la misma forma. Luego, iniciar la redacción con suficiente antelación. Esto es vital porque este tipo de propuestas no se completan en un día o dos. Además, suelen ser en consorcio, con lo cual hay que ir anticipándose para que vayan facilitando todos los socios la información requerida para sus partes de la propuesta, y esto puede llevar un tiempo, con lo cual es necesario empezarla con suficiente antelación y no cumplir los plazos de entrega. Adoptar la perspectiva del evaluador. Esto es vital. Si uno consigue tener una visión de la cual cómo van a evaluar su proyecto, es capaz de ver cuáles van a ser sus puntos débiles. Y de esa forma va a saber anticiparse y defenderlo los puntos que ya consideremos que pueden ser los más débiles. Incrementar las oportunidades de éxito mediante múltiples intentos. Bien, es verdad que hay veces que esto no es garantía de éxito y entonces hay que aumentar la forma de tener el éxito en un proyecto si pensamos que es una idea buena, haciéndolo en varios programas o incluso en el mismo en la convocatoria siguiente.
la falta de financiamiento suele relacionarse con errores, pero no necesariamente con la calidad del proyecto o la idea. Es decir, que aunque nos denieguen la financiación, eso no quiere decir que tengamos una mala idea para el proyecto o que nuestro proyecto sea malo en sí. Pueden ser múltiples factores, como si no hemos hecho una buena solicitud, no se ha defendido bien o puede que nuestro proyecto no esté lo suficientemente maduro. Para un buen proyecto es importante reducir las posibilidades de rechazo. Esto quiere decir que tenemos que buscar punto a punto cada parte de la convocatoria. Tenemos que sumar, no podemos ir a por una parte y dejar la otra un poco más débil, no. Hay que ir a por todas las partes de la convocatoria para que todos los puntos nos vayan sumando y así, aunque no es garantía de éxito, poder acercarnos a conseguir la financiación. El previo a la presentación de la propuesta. Vale, a la hora de preparar una propuesta, antes de hacerla, hay que tener una serie de conocimientos para entender cómo podemos, por ejemplo, mejorar nuestra elaboración. De cara a la convocatoria, pues evidentemente hay que elegir correctamente el programa y el área científica. No todos los programas ni todas las convocatorias van a estar enfocadas a lo que nosotros queremos hacer con nuestro proyecto. O sí, pero hay otro programa que puede estar mejor enfocado y puede cumplir los objetivos que este programa plantea. Leer cuidadosamente la convocatoria y seguir las instrucciones. Esto, como comentaba antes, es de vital importancia porque nos va a dar todas las instrucciones de cara a la solicitud. Podemos tener una muy buena idea de proyecto, pero si no seguimos las instrucciones que nos plantean, por muy buena que sea, nos van a restar puntos y denegar la financiación. De cara a la empresa, necesitamos tener claro cuál es la estrategia de la empresa para los próximos años. Esto hay que tenerlo de manera interna para saber cómo plantearnos a la hora de escoger y buscar los programas y las propuestas. Determinación genérica de la estrategia tecnológica como herramienta de apoyo al plan estratégico empresarial y definición de un plan y calendario asociado de desarrollo para adquirir tecnología en los próximos años, etc. Bueno, a la hora del proyecto, de forma genérica, tenemos que ser realistas con nuestros objetivos. No podemos plantear unos objetivos que, ni mucho menos, ya desde un punto inicial, sepamos que no vamos a poder alcanzar. Por eso es importante que tengamos unos objetivos realistas con nuestro proyecto. Demostrar que se tiene capacidad y conocimientos suficientes. Hay que saber demostrar en nuestra propuesta que somos capaces de llevar a cabo todo lo que estamos diciendo en ella. Entonces tenemos que aportar todos los justificantes de manera posible, es decir, todos los medios que tenemos, todos los recursos, todo el personal, todos sus currículums tecnológicos. No asumir que los evaluadores saben quién eres y qué has hecho. Por supuesto que aunque pertenezcamos a una gran empresa, además, no podemos dar por hecho que ya saben quiénes somos. Tenemos que dar como si no presentáramos el nombre de nuestra empresa o nuestro organismo, tenemos que defendernos, tenemos que presentarlo como si nadie, el evaluador, no conociera quiénes somos, que nuestros objetivos son realistas y son asumibles porque tenemos un respaldo, el cual pues tenemos una historia, tenemos unos recursos que podemos llevar a cabo todo lo que estamos diciendo, con lo cual es de vital importancia que en nuestra propuesta quede bien reflejado quiénes somos y cómo en nuestro consorcio, quién lo forma cada uno de los socios. Adelantarse a las posibles críticas y justificar los puntos débiles. Esto es lo que me refería antes cuando hablábamos de plantearnos tener una imagen como si fuéramos nosotros los evaluadores a la hora de plantear nuestra propuesta. Entonces, si nosotros vemos algo que si yo estuviera evaluando mi propio proyecto diría, aquí esto puede que no quede lo suficientemente claro, esto es a lo mejor donde yo pondría el punto débil, me adelanto a esta posible crítica y me pongo a defenderla de manera más justificada. En cuanto a conocimientos básicos, yo he puesto aquí un número, esto es un número orientativo, pero es para que se quede claro la importancia que viene del proceso que va desde la idea del proyecto hasta la definición de la propuesta. Esto es de vital importancia porque requieren de muchos análisis, de mucha investigación y de mucho poner en papel todo lo que se está planteando. Es decir, que sea algo realista. Esto es muy importante y ocupa demasiado tiempo que no sea directamente la redacción o la solicitud de la propuesta. Adecuación al programa. Bien, como bien ahí, normalmente un mismo proyecto puede ser presentado en diferentes programas, áreas o tareas. Es cierto. Lo único que tenemos que tener en cuenta pues a la hora de elegir nuestro programa convocatoria, aunque podemos, como hemos dicho antes, presentarlo a varias, es los calendarios que hay, el dinero destinado, intereses de los responsables del programa, objetivos del programa, área, tarea. Claro, no es lo mismo tener un programa que está orientado con unos objetivos para mejorar
la digitalización del sector turístico que, por ejemplo, el aumento de la transición ecológica en parques industriales, ¿no? Aunque podamos tener un proyecto muy interesante y competitivo, tenemos que orientarlo hacia los programas que estén alineados con nuestros objetivos. Diferentes orientaciones según la tecnología destacada, predominio de investigación, desarrollo, la aplicación, la demostración, etcétera. Por eso conviene leer también detenidamente los programas de trabajo. Estos programas de trabajo están hechos de cara a varios años, con lo cual podemos ver cómo va la línea del programa a las diferentes convocatorias. Las consultas que aparecen en las propias bases de las convocatorias, como los documentos background, acudir a las presentaciones de los programas que se realizan normalmente, como esta presentación webinar a través de medios telemáticos, y comprobar la existencia de proyectos similares presentes y pasados. Esto es fundamental a la hora de defender nuestra oportunidad de proyecto, ver que hemos tenido en cuenta un análisis de lo que ya existe y de lo que se está realizando en este momento. De acuerdo, cuando vamos a adecuar el programa hay que tener 4 partes fundamentales bien claras. En el caso de la innovación debe suponer un avance en el estado del arte, que luego vamos a hablar de ello y cómo defenderlo, de un producto, un proceso, aplicación o servicio. En los objetivos, pues identificarlos con el programa área y tarea, como hemos dicho antes, dependiendo del programa en el que estemos. Objetivos cuantificados y medibles. Es de vital importancia dar un tipo de indicador que pueda ver la evolución de nuestro programa, de nuestro proyecto. No confundir con objetivos con tareas. Esto es un error bastante común a la hora de plantear en los paquetes de trabajo o los programas de actividades. Confundir lo que es un objetivo con una tarea en sí misma. La tarea tiene que ser el camino, el medio a conseguir los objetivos. Además, los objetivos son la primera imagen de nuestro proyecto. Con esta nos van a dar una idea inmediata del beneficio esperado con el desarrollo de él, sin haber entrado todavía en materia de qué es lo que vamos a hacer. Y además nos van a identificar la innovación que estamos proponiendo. Las actividades deben ser dirigidas, como comentaba, a conseguir los objetivos. Es el medio a conseguir los objetivos, no el objetivo en sí mismo. La obtención de resultados intermedios que puedan ser evaluables. Claro, o sea, tenemos que tener, como hemos dicho antes, unos objetivos medibles y podemos ir viendo cuáles son los resultados que se van consiguiendo a lo largo de estas tareas de trabajo. Y luego deben mostrar una metodología, una planificación acorde con los objetivos que hemos planteado. Los resultados, pues qué productos y servicios nos van a resultar. No son los objetivos en sí mismos, sino lo que vamos a obtener. O sea, podemos tener un objetivo de reducir el 20% de la huella de carbono, pero nuestro resultado final va a ser una aplicación que mide el proceso productivo de una industria. Entonces, tenemos que tener claro cuáles son nuestros resultados. Los podemos poner, o sea, tienen que estar bien identificados tanto en el medio del proyecto como al final del proyecto. Y deben ser potencialmente explotables, es decir, a partir del desarrollo, una vez finalizado el proyecto, ¿qué va a pasar con estos resultados? ¿Cuál va a ser su impacto? ¿Cuál es la estructura habitual cuando nos encontramos una propuesta? Bueno, normalmente tenemos dos partes bien diferenciadas. La solicitud parte A, que es la parte más administrativa, donde podemos poner los coordinadores, beneficiarios, entidades afiliadas, el presupuesto resumido, y luego ya tenemos la parte más técnica, sería la parte B, que es la descripción más detallada, donde podemos desarrollar todo lo que vamos a hacer en nuestro proyecto. Normalmente, como viene aquí, pues la parte es esto telemático, se rellena la parte A directamente en el sistema, en la plataforma, y la otra la descargamos y la completamos para luego subirla como documento adjunto. Aunque normalmente también suelen pedirlo que completes en las plataformas, aparte de subirlo de forma como archivo independiente. A la hora de ver esta parte técnica, suelen tener estos 3 bloques generales que suelen cumplir todas las propuestas. La primera estamos hablando de científico-técnica, pues es la capacidad del investigador principal y el resto del equipo en contribuciones científico-técnicas, cuáles son las contribuciones científico-técnicas que se esperan del proyecto, cuál es la viabilidad de la propuesta, hablando de qué metodología vamos a usar, cuál es nuestro plan de trabajo, si tenemos los recursos necesarios, ¿no? En el management es la parte más de gestión, se tendrán en cuenta los mecanismos eficaces para la coordinación ya no solo entre los participantes, sino luego a la hora de difundir todo este tipo de comunicación, este tipo de resultados. El presupuesto si es rentable, todos los recursos son adecuados para cada actividad, si están bien repartidos, si las medidas previstas para garantizar la ejecución del proyecto son de alta calidad. Y luego tendríamos la parte de impacto. Hablábamos antes de los resultados, ¿no? ¿Cómo influirán nuestros resultados más allá de la duración? Es decir, una vez acabe, ¿qué va a pasar con este proyecto? ¿Qué implicaciones va a tener de su ejecución? ¿Y qué medidas vamos a utilizar nosotros para
potenciar estos impactos, es decir, cuáles van a ser nuestras actividades de difusión, las de explotación y comunicación. Tenemos que pensar, diseñar bien esto para, a la hora de defender nuestra propuesta, que quede bien claro cómo vamos a explotar nuestro proyecto. Ahora aquí he puesto un ejemplo, esto sería del programa Horizon Europe, en el cual se pueden ver claro que la parte técnica son las tres partes que he mencionado ahora. Excellence sería la parte científico-técnica, la 2 la de impacto, y la de Quality pues sería la de gestión, la que hemos mencionado antes. Aquí entonces suelen aparecerte las instrucciones como viene aquí y lo que te van a pedir. Entonces tú tenemos que rellenarlo según la convocatoria nos lo vaya estructurando. Y una vez tenemos estos conocimientos previos y vemos cómo tenemos que preparar la propuesta, vamos de lleno a nuestra preparación en sí de la propuesta. Lo primero es la detención de la necesidad y la oportunidad. Tenemos que hacerlo desde la perspectiva interna, es decir, cómo en nuestra organización, aparte de haber hecho nuestro análisis interno, nuestro análisis y nuestro calendario a futuro, tenemos que ver cuál va a ser la acción de línea con estrategia I+D empresarial en nuestra organización. Pues, la reacción a la limitación actual, cuáles son las soluciones que implementarían a nuestro problema actual, o sea, tener a nivel interno cómo esto nos beneficia y plantea una oportunidad en nuestra organización. Y desde el entorno, pues hay que ver cómo está la situación global, es decir, pues cuáles son las tendencias futuras, cuáles son las nuevas oportunidades y ver un poco cuál es el margen que hay para la necesidad que hay para ver cómo podemos plantear nuestra oportunidad de cara al mercado en general. Entonces, para poder defender esto de cara a preparar la propuesta, se hace con el estado del arte. Pues en el estado del arte lo que vamos a hacer es recoger toda esta situación hasta el presente de un recorrido de la estructura tecnológica de lo que estamos intentando llevar a cabo en nuestro proyecto y defenderlo. Es decir, es crucial evitar la redundancia investigadora. ¿Esto qué quiere decir? No se trata solo de plasmar línea por línea o proyectos idealmente como han sido estructurados en otros proyectos, sino hacer un análisis de cuál ha sido la situación y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y luego sintetizarlo en este estado del arte y aplicándolo a nuestro proyecto. Es decir, cómo nosotros, por ejemplo, podemos centrar la inversión de I+D para tecnologías nuevas o contemplar una adquisición tecnológica como una alternativa válida para nuestro proyecto. Es decir, tenemos que identificar los vacíos que hay ahora mismo en la actualidad y lo estamos explicando. Y por eso, ¿cuál es nuestro punto de partida? ¿Cuál es la oportunidad que hemos visto, ¿no? Que surge de una necesidad o un vacío, como bien he dicho. También tiene que validar la relevancia, ayudando a demostrar que el proyecto es una contribución significativa al conocimiento existente. Tenemos que marcar un diferencial con lo que actual. Entonces, no hay que abusar de los datos bibliográficos, pero es necesario aportar estudios, aportar proyectos, y esto nos va a dar muchísima más base, mucho más puntos a la hora de presentar nuestro proyecto, porque hemos hecho un análisis detallado de cuál es la situación. Es decir, no nos hemos puesto a tontas y a locas a sacar esto porque nos parece una buena idea, sino hemos hecho un estudio y un análisis muy exhaustivo y lo estamos sintetizando en este apartado de nuestra memoria, nuestra propuesta, que sería el estado del arte. Bien, a la hora de definir nuestros objetivos, antes de nada habría que dejar claro que esta parte de los objetivos suele ser la que suele ocupar las 3 primeras páginas de nuestro documento. Con lo cual, hay que ser claro y conciso. No se puede ser muy lioso, no podemos desorientar al evaluador. Tenemos que decir de forma concisa cuáles son las cosas que vamos a llegar a alcanzar. Porque si lo hacemos de una manera liosa o nos dejamos desarrollar demasiado para intentar explicar que tenemos mucho conocimiento, lo que vamos a conseguir es que el evaluador se pierda y no consiga tener el interés que pueda haber de decir, esto es posible o no. Con lo cual, aunque luego puedas remontarlo, va a ser muchísimo más complicado. Con lo cual, la definición de objetivos es de vital importancia. Antes que nada, tenemos que hacer una definición preliminar de nuestros objetivos de forma interna para qué es lo que queremos hacer con nuestro proyecto y que queremos cumplir. Una vez tenemos nuestros propios objetivos preliminares, tenemos que ver cómo se adecúan al programa que queremos plantear la propuesta. Entonces, tenemos que ver cuáles son los objetivos de la convocatoria y adecuarlos a esos objetivos para que vean que van en línea con este programa.
Después, con la búsqueda de socios para el proyecto, se plantearán identificarán unos objetivos complementarios a los que estaría haciendo la propia organización, que es la que está planteando el proyecto, y cuáles son los objetivos e intereses que puedan tener estos socios sobre el proyecto. Y una vez tengamos todo esto sobre la mesa, se plantean los objetivos consolidados del proyecto. Estos objetivos deben seguir una línea como el que denominamos SMART, que son específicos, medibles, realizables, realistas y limitados en el tiempo. ¿Por qué específicos? Claro, tienen que saber a qué están referidos, es decir, sobre qué, dónde, cuándo y cómo va a cambiar la situación. Tiene que estar apuntando muy específicamente. Medibles, deben mostrar indicadores que nos puedan cuantificar cuál ha sido el avance y el objetivo que hemos conseguido, es decir, digo, el objetivo, los fines a los que hemos llegado. Entonces, tenemos que presentar indicadores, unos KPIs que nos permitan alcanzar este tipo de información. Realizables, que con los conocimientos, con los recursos, que se puedan llegar a alcanzar estos objetivos, no algo que necesitemos unos equipos que no disponemos. Realistas, pues con el tiempo que se plantea, con los recursos que se pueden adquirir, que se puedan llegar a cabo, o sea, que se puedan llevar a estos objetivos que nos hemos planteado. Y limitados en el tiempo, como no es una cosa a largo plazo, en el sentido de que está limitado y, como hemos dicho antes, aparte de que sean específicos, se deben de ser medibles y cuantificables, con lo cual tenemos que cuantificarlos también en el tiempo. Es decir, hay unas fechas en las cuales nosotros tenemos que decir que en tal fecha, en el mes 18, tenemos que haber conseguido el 30% del KPI del objetivo número 2, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener esto claro. Entonces, según hacemos estos objetivos, ya tendríamos la presentación más que clara de a dónde queremos ir si tenemos la capacidad en un solo vistazo. Es una presentación importantísima hacer estos objetivos de manera clara para que pueda el evaluador tener una imagen muy general de qué se puede hacer y de qué trata el proyecto. Los consorcios. Ahora mismo la Unión Europea está potenciando y que los proyectos vayan acompañados con consorcios bien abultados. Entonces, es bastante importante tener la idea de por qué generar un consorcio a la hora de presentarnos a una propuesta. ¿Por qué? Porque nos ofrece una complementariedad de competencias, es decir, cada uno va a aportar algo de lo que es experto en su tarea. De cara a los programas, son muy bien recibidos que tengan una dimensión nacional europea a problemas y soluciones que pueden presentarse en todos los ámbitos. Compartir riesgo tecnológico económico conjuntamente, aprendizaje mutuo, ¿no? Que haya un aprendizaje mutuo que se vea representado en el desarrollo del proyecto. Y un paso a ampliación a internalización de la actividad, claro, de cara a hacer un proyecto nacional, este tipo de cosas, puedes ver unos posibles socios internacionales que te vayan a tener un impacto aún mayor del que tú puedas contemplar, gracias a la intervención de socios. Entonces, en general, un consorcio tiene que ser de calidad, con competencias claramente definidas. Esto es importantísimo en cualquier ámbito de la memoria. Todo tiene que estar bien definido y justificado, es decir, demostrables y complementarias, no pueden ser adyacentes. De cara al planteamiento del plan de trabajo, la distribución de tareas de los distintos paquetes de trabajo ha de ser equilibrada y en consonancia con los hitos y objetivos a alcanzar, poniendo recursos, en este caso el presupuesto, necesarios. ¿Qué quiere decir esto? Que con los objetivos que hemos puesto, que tienen unos indicadores, como bien hemos dicho, tenemos que ser realistas a la hora de proyectar cuánto va a ocupar esta parte para llegar a este objetivo, cuáles son los hitos y cuáles van a ser los entregables en esos hitos. Entonces, una buena gestión técnica del proyecto supone saber quién va a liderar cada tarea, por supuesto. Hay que ver y definir quién se va a encargar de cada tarea o paquetes de trabajo y quién va a ser el coordinador o el líder de cada uno de ellos. De esa manera no habrá margen para error de competencias y saber cada uno exactamente lo que tiene que hacer. Entonces, una asignación de recursos equilibrada. Si estamos diciendo que la mayor parte del proyecto va a ser el desarrollo de X tecnología, es que justamente el mayor presupuesto, la mayor tiempo va a ser para esa parte del proyecto, lo cual tiene que ser una asignación equilibrada, ¿no? Y si se pretende desarrollar una tecnología punta que implica una gran excelencia científica, los esfuerzos de investigación deben ser muy bien medidos y planeados. La gestión y coordinación. Hay que definir el papel del coordinador, por supuesto. Normalmente, el papel del coordinador suele ser el que mayor peso tenga sobre el proyecto.
Entonces, no es alguien, un socio externo experto en gestionar la que va a venir a coordinar el proyecto. Normalmente es el propio socio que tenga más peso sobre el proyecto el que se encargue de coordinar y debe ser definido y cuál va a ser su papel con respecto al proyecto y a los distintos socios. Entonces, la estructura de gestión del proyecto, pues los medios de interlocución entre los socios y con el organismo que financia, actividades de control debe estar muy bien definido. Establecer un plan de contingencia ante posibles problemas, pues los conflictos entre socios, retardos respecto al plan previsto. Claro, hay que plantear una serie de riesgos que ya se prevén que puedan estar, cuál es la posibilidad de que aparezcan estos riesgos durante el desarrollo y cuál es el plan de contingencias. Es decir, cómo vamos a hacer frente a estos posibles riesgos. De cara a hacer estos riesgos, es importante tener claro que cuanto más específicos sean de nuestro proyecto, mejores puntos va a adquirir en la propuesta. ¿Por qué? Porque podemos poner cosas muy genéricas como que el jefe del proyecto se pone malo, que no hay tiempo para suficiente, y estos suelen ser bastante comunes a la hora de verlos. Pero si un proyectista está viendo que ya de cara al planteamiento del proyecto puede haber X circunstancias como puntos débiles y ya te los está defendiendo de cómo se resolverían, está dando una capacidad de solvencia mucho más grande y general que la que estaríamos dando con posibles retrasos o ausencias de personal. Y bueno, resaltar las capacidades y la convivencia de coordinación por parte del socio elegido para la tarea. Vale. Por lo mismo de antes, justificar cuál es el papel y la capacidad que tiene el coordinador. De cara a la comunicación, es muy importante diferenciar lo que sería la comunicación, diseminación y explotación de nuestro proyecto, el cual tendremos que desarrollar en la propuesta. En la comunicación, pues, es cómo promovemos el proyecto, sus resultados, proporcionar información a múltiples audiencias. Tenemos que identificar cuáles son nuestras audiencias objetivo. Tenemos que reflejarlas, que tenemos claro a quién va dirigido, aunque luego tengamos audiencias más generales, pero a lo mejor nuestro proyecto tiene unas audiencias específicas de cara a las líneas, por ejemplo, del programa o de la convocatoria o de nuestra propia organización. Por lo cual, esto habría que justificarlo y reflejarlo bien en nuestra propuesta. La diseminación, pues desvelar públicamente los resultados por cualquier medio, incluyendo publicaciones científicas, audiencias especializadas. Esto también nosotros tenemos que dar valores numéricos, medibles, unos indicadores, unos KPIs que podamos alcanzar tanto a medio como a largo plazo para poder ver que tenemos controlado cuál es nuestro proyecto y cómo vamos a intentar chequear que está todo yendo según lo planeado. Entonces, pues, ¿cuántas publicaciones vamos a hacer? ¿Cuántos eventos vamos a hacer en el primer año, segundo año, al finalizar el proyecto? Y claro, de cara a la explotación, pues cómo vamos a utilizar nuestros resultados para llevarlos a los públicos objetivos, ¿no? ¿Qué actividades vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ofrecer ese servicio? Eso tenemos que desarrollarlo en nuestra propuesta. Esto es un ejemplo de la Comisión Europea, de cómo estaría estructurado, por ejemplo, los paquetes de trabajo, donde tenemos que poner cuál es el objetivo de cada uno de ellos, las tareas que lo componen, el líder de cada paquete de trabajo. Y bueno, aquí aparecen distintos organismos, ¿no? Equipos para comité de dirección, de gestión, que dependiendo de si esto es, por ejemplo, esto está hecho más para un consorcio grande, abultado, que necesite este tipo de, de, de herramientas, pero si es un proyecto con menos socios, no es necesario hacer todo este tipo de, de planteamientos de equipo de gestión y demás. También es importante resaltar que nuestra propuesta debe tener un cronograma. Esto es un resumen de nuestra planificación de trabajo. Es decir, vamos a ver de forma visual cómo hemos distribuido nuestros paquetes de trabajo, nuestro plan de trabajo. Nos permite planificar y dar seguimiento a la realización y cumplimiento de cada una de las tareas. Aquí suele hacerse en base mensual, pero se puede hacer también de forma trimestral o semanal. Debe ser realista, cronogramas muy ajustados están abocados a no ser cumplidos. Esto nos tiene que dar un respiro a la hora de proyectarlo, en el sentido de no podemos hacerlo todo muy, 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 muy ajustado porque a la mínima nos vamos a saltar y a la hora de justificar nuestro proyecto puede que no nos haga como lo habíamos propuesto. Y como comentaba, da una primera idea muy visual de cómo queda distribuida nuestros paquetes de trabajo a nivel de todo el tiempo del proyecto. Este sería un ejemplo muy básico con 4 paquetes de trabajo para una anualidad de un proyecto de 9 meses,
en el cual refleja cuáles son todos los paquetes de trabajo, las tareas que lo componen y en qué meses se van a realizar, dónde van a aparecer los hitos, dónde estarán los entregables, etcétera. Bien, ahora vamos a hablar de situaciones en las cuales se han encontrado a la hora de evaluar propuestas en las que nosotros vamos a intentar evitar encontrarnos. ¿Qué se puede encontrar? Pues mira, se ha solicitado la contratación de un técnico de laboratorio sin una justificación clara de sus funciones dentro del proyecto. Claro, cuando nosotros vamos a poner que necesitamos determinados recursos, necesitamos justificarlo de la mayor forma posible. En este caso tenemos que ver qué cada uno se va a ocupar de cada cosa, qué perfiles se van a necesitar para el desarrollo, para la gestión. Todo tiene que estar bien justificado, porque si no va a ser un punto negativo a la hora de darnos la financiación. Por ejemplo, el grupo de investigación numeroso integrado por personas maduras que piden 5 becarios. Claro, aquí a la hora de estructurar esto, puede ser que lo vea el evaluador de forma negativa diciendo esto a lo mejor no está bien enfocado y da la sensación de que exclusivamente todo el desarrollo se va a llevar los becarios cuando estamos pidiendo, además, estamos metiendo un grupo grande ya de personas bien maduras en sus currículums. Tienes una buena idea de proyecto, pero presenta una memoria técnica escasa. Pues esto puede ser bastante tonto, pero es muy habitual presentar memorias incompletas sin cumplir las especificaciones de la convocatoria, no presentar una bibliografía suficiente para respaldar nuestro estado del arte, etcétera. Grupo investigador con experiencia industrial, buenas realizaciones prácticas, pero casi ni currículum científico-técnico. Esto es lo que comentaba también antes, ¿no? Es decir, aunque nosotros pensemos que ya está, queda claro quiénes somos y cómo podemos hacerle frente, aunque lo demos por hecho, el evaluador no tiene ni idea de quiénes somos, quién va a estar ocupándose a cabo de llevar esto, cuáles son los perfiles que van a ocupar todo el proyecto, con lo cual hay que justificarlo bien. Hay que, hay que presentar todos los datos posibles y defenderlo de una manera clara para que no dé margen de duda y no haya margen de error. Es decir, pues si no hemos presentado un currículum científico técnico suficiente, pues habrá que justificarlo mejor de cara a que no el evaluador pueda caer en si darnos este punto o no. ¿Cuáles son los motivos generales de rechazo? Pues que no se haya elegido bien el tipo de convocatoria. Es bastante común. Tenemos un proyecto muy interesante, pero hemos elegido un tipo de convocatoria que sus objetivos y sus líneas no van en consonancia con nuestro proyecto. Con lo cual, lo que hablamos, no se adecuan a los criterios de oportunidad fijados en la entidad convocante. Por eso es de vital importancia examinar y analizar la convocatoria y todo lo que explica, tanto los documentos de background y cuáles son sus ideas de trabajo. No tenemos un buen proyecto o no está maduro. Pues a lo mejor es que nuestro proyecto en sí habría que replanteárselo porque no está dando con la oportunidad que nosotros pensábamos, o simplemente no hemos hecho un trabajo lo suficientemente estructurado para que veamos que el proyecto está listo para desarrollarse, sino que necesita todavía más trabajo de análisis y de desarrollo antes de ponerse a plantearse a hacer el proyecto en sí mismo. Y no se elabora una buena solicitud, como hablábamos antes, pues si no has cumplido las normas, no has cumplido los plazos, no has cumplido las presentaciones de documentos, pues todo esto va a restar para que, evidentemente, aunque tengas un buen proyecto y una muy buena idea de proyecto, sea un motivo de rechazo finalmente la financiación. Y ya para terminar, las conclusiones del webinar de hoy. Lo más importante, cumplir con los requisitos mínimos. Tenemos que prestar vital atención a todo lo que nos va explicando la convocatoria, cuáles son los objetivos, cuáles son las líneas, hasta lo más tonto que pueden ser las cosas de formato del documento, el tipo de letra, el número de páginas, todo este tipo de cosas, porque aunque tengamos un proyecto súper bueno y bien estructurado y analizado, si nos pasamos de páginas no se las van a leer y va a caer en saco roto. Tenemos que ser capaces de sintetizar y presentar en los espacios que nos dejan un proyecto atractivo, posible y con un equipo capaz de llevarlo a cabo. Entonces, tenemos que tener un consorcio elegible. Es decir, no, perdón, tenemos que ver
cuáles son las condiciones de la propuesta. Tienen que ser pymes, organismos intermedios, públicos. O sea, tenemos que tener esto muy en cuenta, que aunque las líneas y objetivos del programa vayan con nosotros, a lo mejor uno de los requisitos imprescindibles es que seamos un organismo intermedio, o necesitemos un organismo intermedio y nosotros no tenemos disponibilidad de tal, por lo cual este tipo de requisitos son importantísimos, aunque los pasemos por alto. Estar dentro de los objetivos de la convocatoria, como bien he dicho. Una memoria completa, que intentemos llevar al máximo posible del espacio permitido y rellenando uno y cada uno de los huecos que nos da en la memoria para poder presentar y defender nuestro proyecto. Y entregar en plazo y modo, ¿no? Evidentemente tenemos que ver desde el principio cuáles son los plazos que tenemos para entregar la propuesta y empezar ya desde el principio a redactarla, porque siempre vas a necesitar información de distintos socios que no te lo van a dar al día siguiente, que vas a tener que estar intentando ver que todo funcione y que te lo den, y entonces si intentas hacer los últimos días va a ser prácticamente imposible que lo consigas y al final no lo presentarás en el plazo. Y ver sobre todo toda la documentación además que nos requieren, ¿no? Para ir recabándola tanto de nosotros como del resto de socios. Como decía al principio del webinar, cada medio punto cuenta. Hay que ir a rascar cualquier parte de la memoria. Entonces, tenemos que estructurarla según los criterios. Hay que ver cuáles son los medios, o sea, cuáles son los puntos, cómo evalúan nuestro proyecto. Tenemos que ir a ver todo este tipo de detalles para poder usarlas a nuestro favor. Entonces, tenemos que buscar cómo van a ser los medios de evaluación para tenerlos a nuestro favor. Usar un lenguaje claro y gráfico si es necesario, lo que comentaba antes. En las 3 primeras páginas tiene que quedar bien claro cuál es nuestro objetivo, de qué trata nuestro proyecto y que tenemos la capacidad de hacerlo. Si nos perdemos en 3 páginas a decir muchas cosas y el evaluador se pierde, va a ser muy difícil reconducirlo. Luego va a haber espacio y tiempo en otros apartados para poder defender el desarrollo y por qué nos ha surgido esta oportunidad. Pero las primeras páginas tienen que ser clave a la hora de presentar nuestro proyecto. Evitar inconsistencias, contradicciones, ¿no? Este tipo de cosas parecen tontas, pero hay que tenerlas en cuenta. El presupuesto que no ajusta a las tareas que hemos dicho o hemos puesto tareas redobladas, etcétera. Y cubrir los aspectos éticos, de seguridad o de género, de vital importancia. Últimamente en cualquier propuesta tiene que haber una contemplación de género o de medio ambiente, con lo cual este tipo de cosas que a priori podrían ser secundarias tienen que estar muy encima de nuestra forma de plantear nuestro proyecto, porque hoy por hoy son de vital importancia a la hora de puntuar nuestro proyecto, con lo cual no hay que perder puntos en estos apartados, sino que buscarlos para sumar lo máximo posible y que nuestra propuesta finalmente sea financiada. Y hasta aquí el webinar de hoy. Voy a dejar de compartir Muchas gracias, y Alejandro. vale, ¿Te si hay parece alguna si duda, podemos ¿sí? dar paso a posibles preguntas que tengan los participantes? Hola Alejandro, soy Sandra, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una preguntita. ¿Hasta qué punto puede influir positiva o negativamente el nivel de detalle que des en cualquiera de los apartados de una convocatoria? De información, quiero decir. Hola Sandra, muchas gracias por tu pregunta. El nivel de detalle puede influir en el sentido de que si tú eres capaz de sintetizar con el máximo detalle posible en el espacio que te vayan a dar, siempre va a ser de forma positiva. Tú cuanto mayor detalle des y justifiques dentro de los espacios permitidos, vas a tener una evaluación más positiva que negativa a la hora de defender tu propuesta. No sé si con esto me estoy explicando. Además, cada Sí, propuesta te va a dar unos... Sí, perdón. no, continúa, continúa. No, que cada propuesta va a dar unos criterios de evaluación, entonces hay que tenerlos en cuenta, por eso de vital importancia es analizarla previamente para ver en qué objetivos, en qué formas va a tener mayor repercusión o implicación el proyecto. Lo cual, en qué áreas hay que dar más detalle, en cuáles se puede dar menos detalle, pero en esencia ahora ellos están buscando el sintetizar.
que tú puedas defender un proyecto sin explayarte demasiado. Por eso en los estados del arte hay que analizar bien las tecnologías, ¿no? Y los estudios, no hacer un copia y pega, sino he hecho un análisis y voy a sacar de esta síntesis y veo yo aquí el hueco en el cual yo puedo meter mi proyecto. Es decir, aquí veo la oportunidad que estoy desarrollando. Siempre intentar sintetizar, ¿no? Pero con el mayor detalle posible. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta aquí por escrito. Espérate, a ver. Buenas tardes, Alejandro. ¿Cuál sería el nivel que recomiendas para el estado del arte? ¿Un nivel técnico alto? Depende del proyecto que tú te quieras plantear. Puede ser un nivel técnico alto a la hora de cómo puedes defender que puede ser un buen desarrollo de una tecnología, o estamos hablando de que hay un nivel técnico bajo, entonces es la importancia de la investigación de tu proyecto y cuál va a ser la parte que vas a ocupar más espacio. Entonces, el estado de arte tiene que estar definiendo hasta cómo está hasta la actualidad, pero enfocado a lo que tú ves la oportunidad en tu proyecto. Entonces va a depender de lo que tú quieras hacer. Si vas a utilizar como investigación o una aplicación, un desarrollo de una tecnología más de innovación. No sé si contesto. Sí, entiendo que depende de tu proyecto. Habrá proyectos que haya que profundizar más, otros que precisamente lo que hay que hacer es explicar hasta dónde ha llegado la tecnología y cómo tú vas a hacerla progresar con tu proyecto. Como que depende, yo entiendo eso, que lo que has dicho es que depende de la convocatoria y de tu proyecto en concreto. Sí, Vale, justo. ¿alguna pregunta más? Yo quería, mientras se ve si sale alguna pregunta más, yo quería hacerte una pregunta relacionada con lo que has comentado de las convocatorias, de que la propuesta tiene que responder lo mejor posible a las cuestiones que plantea la convocatoria, que tenemos en la medida de lo posible también que ponernos en la situación de el que va a evaluar, de cara a que respondamos mejor para que ese evaluador pueda puntuarnos de la mejor forma posible. La pregunta es si suele aparecer en las convocatorias cómo se distribuyen los puntos. Es decir, que tú sabes cuántos puntos son los máximos que te pueden aportar para cada apartado y de esta forma que tú también puedas, de alguna forma, dimensionar tu esfuerzo, esforzarte más donde haya más puntos y menos donde haya menos puntos. Este tipo de información suele aparecer en la convocatoria. ¿Cómo se va a puntuar la propuesta y qué apartados son los que se puntúan? Sí, gracias, Antonio. Sí, en las bases de cada convocatoria hay unos criterios de evaluación en las cuales van a reflejar cuál va a ser la puntuación y los objetivos que se deben cumplir para conseguir la puntuación máxima y los niveles de evaluación que te puedan dar. De cara a esto, como tú decías, de dónde enfocarse más, dónde enfocarse menos, es cierto que hay que profundizar en las partes que mayor puntuación vayan a dar a la suma total de tu propuesta, pero no hay que caer en esto. Es decir, hay que, como bien he comentado antes, hay que arrascar, arañar cada punto. Es decir, hay que buscar toda la estructura de la propuesta que esté bien definida según las normativas que está planteando las bases de la convocatoria. Pero sí, a tu pregunta, en cada convocatoria hay un apartado donde nos van a explicar perfectamente cuál va a ser el método y el nivel de evaluación de cada apartado de tu propuesta. Vale, y de hecho, en las convocatorias europeas suele haber hasta un documento que se llama Guía del Proponente, donde se explica en detalle cómo el que va a proponer una propuesta tiene que desarrollarla, ¿no? O sea que por información no es, que hay un montón de información disponible tanto para redactar bien una propuesta como para ajustarla bien a la convocatoria y te explican cada punto que tienes que aportar, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más por parte de los asistentes.
Veo que tampoco hay más preguntas en el chat. Así es que, bueno, pues Alejandro, si te parece bien, lo dejamos aquí. Si no tienes algún comentario extra. Y, y nada, agradecerles a todos la participación en el webinar y proponerles que nos acompañen también en otros webinars relacionados con la misma temática. Gracias, Alejandro. Un saludo a todos y muchas gracias. Genial, Hasta gracias luego. Antonio y un saludo a todos. Muy buenas tardes. Hasta luego, gracias.